Y por ejemplo le voy a decir que me busque esto de manera exacta. Fíjate que no cambia porque ambos filtros hacen exactamente lo mismo. Pero si yo vengo y le coloco por ejemplo Colombia, fíjate que la búsqueda exacta no arroja datos, por tanto no busca datos. Pero si yo vengo y la coloco de manera parcial, fíjate entonces que ahora sí está devolviendo los datos. Entonces tan simple como esto. Yo vengo y voy acomodando y por ejemplo voy a buscar aquí Perú. Fíjate que busco todos los datos de Perú, los voy quitando. Voy a buscar por ejemplo la C. Todos los países que tienen C, pues en este caso serían Colombia, México y Chile, y los va filtrando porque la búsqueda parcial así lo requiere o así lo genera. Si yo vengo y le coloco por ejemplo la O, fíjate que solamente se filtran los países de Colombia y México. México y Colombia tienen la CO de manera parcial, vienen y se filtra. Si yo le quito la manera parcial y le coloco de manera exacta, pues no filtra nada. Pero si yo lo coloco de manera parcial, pues sí está filtrando. Vamos a colocar por ejemplo Colombia, fíjate, y hace el filtro de manera parcial y de manera exacta también lo desarrolla. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel hecho fácil. De antemano te pido de corazón te suscribas al canal. Mi nombre es Andrés y en este nuevo video te voy a enseñar a construir un filtro en tiempo real. Filtro de datos en tiempo real sin utilizar macros, únicamente utilizando fórmulas y la pestaña programador que todo el mundo la tiene dentro de Excel. Si tú no tienes esta pestaña de programador activa, fíjate que yo la acabo de activar. Entonces vienes a la partecita de archivo, luego vienes a opciones de Excel. Y aquí en el ítem personalizar cinta de opciones, en la parte derecha vas a encontrar un ítem llamado programador. Sencillamente lo tildas y luego le das clic al menú o botón, perdón, no menú, al botón aceptar y listo, tu pestaña programador queda activa. ¿Qué vamos a hacer? Imagine por ejemplo que tengo una tabla de datos, aquí una tabla de datos maestra que tiene 3 columnas, nombre, que va a contener un nombre de persona, el origen, que es el país, y el contacto, que es un número telefónico. Imagínate que la quiero en este caso filtrar en esta partecita que tenemos un cuadrito de color verde y quiero hacer una búsqueda mediante un cuadro de texto que inserte en esta partecita y haga una búsqueda exacta o bien una búsqueda parcial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Venimos aquí al grupo controles de la pestaña programador y aquí en la listica llamada insertar. Nosotros en los controles ActiveX vamos a encontrar una cajita de texto o bien un cuadro de texto. No te vayas a buscarlo arriba a los controles del formulario porque no lo vas a encontrar. Lo tienes que encontrar aquí abajo en donde dices controles ActiveX. Entonces sencillamente vienes y lo seleccionas y posteriormente lo dibujas. Fíjate, yo lo voy a dibujar así, un dibujito normal, hace un cuadradito. Y luego con el mouse lo vamos a arreglar, por ejemplo, como por acá. Lo voy a hacer un poquitico más pequeño. Yo creería que ahí está bien, fíjate. Y luego lo vamos a mover a esta partecita y tú me estás diciendo, Andrés, ¿por qué lo estás moviendo? Pues bien, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Esta celda que yo tengo acá está vinculada o está combinada, perdón, no está vinculada, está combinada. Yo la combiné, entonces voy a hacer referencia a ella mediante la celda J2. Fíjate, si yo vengo y selecciono aquí la celda 1 y posteriormente selecciono aquí la celda, por ejemplo, J2, fíjate que en este caso al dar Enter, se selecciona la celda aunque esté combinada e involucre la K, por ejemplo, 2 y 3 o la J 2 y 3, no pasa nada. Siempre se toma la que esté en la parte superior izquierda de la combinación de celdas. Bien. Entonces voy a seleccionar el cuadrito de texto, vengo aquí a la partecita del grupo controles y después vengo al ítem llamado propiedades y saco este cuadro de diálogo llamado propiedades. Fíjate, lo voy a hacer aquí un poquito más altico y quiero que te des cuenta que estoy en la hoja de ejemplo. Fíjate, en la hoja de ejemplo voy a buscar la propiedad llamada Linked Cell. Esta propiedad llamada Link Excel, fíjate, aquí te la acabo de seleccionar. Le voy a dar un doble clic y posteriormente voy a colocar el nombre de la hoja. En este caso, ejemplo, coloco el signo de admiración y después coloco la celda a donde vamos a apuntar. Que en este caso es la celda J2, pero tenemos que ponerla de manera absoluta. Así que le colocamos el símbolo del dólar, luego le colocamos una J, luego el símbolo del dólar y luego el carácter de 2 y damos un Enter.
¿Qué sucede? Que cuando yo cierre esto, venga el grupo o la pestaña programador, grupo controles y quite en este caso el modo diseño, fíjate que cuando yo coloque por ejemplo texto acá, a medida que yo lo vaya copiando, el texto va apareciendo. Esto es bastante sencillo y bastante fácil de entender. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar todo este texto que yo tengo aquí. Y luego voy a acomodar mediante esta celdita en el modo diseño, vengo y lo activo, voy a acomodar este cuadrito de texto nuevamente en esta celda para que me quede aquí vinculado, lo voy a subir un tricitico y lo voy a dejar ahí quietico. Toda la información que yo copie ahora aquí en modo diseño en esta cajita de texto o le quito el modo diseño se va a copiar detrás de la celda, ahí se va a ocultar, entonces es bastante fácil ocultar esta información. Fíjate, voy a copiar hola, ahí no se está viendo, entonces detrás de la celda se está copiando en tiempo de ejecución. Resulta que yo voy a crear dentro de esta celda en el modo un tipo de búsqueda, por ejemplo un tipo de búsqueda exacta si yo copio información o quiero hacerlo de manera exacta, o bien un tipo de búsqueda parcial. Entonces selecciono esta celda, fíjate, vengo a la pestaña datos, posteriormente vengo al grupo de herramientas de datos y aquí en donde dice validación de datos voy a crear una pequeña lista y luego voy a crear por ejemplo el ítem exacta, fíjate así, mira, exacta, voy a colocar una coma y posteriormente coloco parcial, una cadenita de texto o una lista con dos cadenitas de texto que diga exacta y parcial. Fíjate qué sucede si yo por ejemplo selecciono exacta, pues ahí prácticamente la estoy seleccionando. ¿Cómo hago yo para hacer de pronto una búsqueda de todas las personas de esta lista que vivan en Colombia? Entonces mira, voy a colocar acá Colombia, lo voy a hacer de manera exacta, vengo y salto en este momento aquí y voy a configurar una fórmula. Esta fórmula es muy sencilla, voy a utilizar a la función filtrar y posteriormente en el argumento llamado array voy a seleccionar toda la tabla de datos, seguidamente coloco una coma para pasar al siguiente argumento y en el argumento llamado include voy a establecer la condición. Le digo aquí, mira, en el origen, que es el país que va a contener esta cajita de texto, le voy a decir por favor que sea igual al que yo coloque dentro de la celda J2. En caso de que no existan datos, por ejemplo de personas para Colombia o que coloque un país diferente, en la partecita en donde dice ifempty o en el último argumento de la función filtrar voy a establecer mediante el uso de la función secuencia, fíjate, y mediante el uso de la función si, una prueba lógica que genere 3 columnas mediante el uso de la función secuencia con una fila y 3 columnas, cada uno de los valores numéricos que se pasen dentro de la prueba lógica, que son 1, 2 y 3 ordenados por columnas, fíjate de la coma que es cambio de columna, se van a evaluar como verdaderos. Por tanto, si yo vengo y coloco acá por ejemplo sin datos, vamos a ponerle así, mira, sin datos, le pongo un punto y cierro con un par de comillas, un punto, cierro con un par de comillas y posteriormente cierro a la función si para que ella imprima el resultado correcto en caso de que no existan datos y seguidamente cierro la función filtrar y evalúo con enter. Fíjate que la función filtrar hace el trabajo completo. Si yo le quito por ejemplo un carácter, entonces de manera exacta Colombia no existe, entonces se trae sin datos. Si yo coloco por ejemplo Chile, fíjate que se los trae de manera exacta. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le digo de manera parcial aquí en esta cajita de texto? Pues tengo que hacer otro tipo de búsqueda, es decir, utilizo nuevamente a la función filtrar y le paso en el array esta lista de valores que va a contener toda la columna y seguidamente en el argumento include voy a establecer una condición mediante el uso de la función hallar. ¿Qué hace la función hallar? Pues busca un texto dentro de otro texto mucho más grande y en caso de que lo encuentre devuelve la posición del primer carácter del texto buscado dentro del texto en que se está buscando. Básicamente es una función que me permite buscar de manera parcial un elemento pequeñito dentro de una cadena de texto mucho más grande. ¿Qué voy a buscar? El contenido de la celda J2, que es donde yo vinculé en este caso la cajita de texto o el control active X a partir del el cuadro de propiedades de la pestaña programador. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar dentro del origen, entonces vengo y lo selecciono, fíjate, y cierro la función. Aprecia muy bien que la función hallar lo que está retornando es una matriz que va a contener valores numéricos y en caso de que no encuentre el valor que está buscando, retorna un error de valor. Entonces lo que yo voy a hacer es a detectar los valores numéricos, por tanto
valido con la función isNúmero y vengo y cierro, y fíjate ahora que la función hallar envuelta dentro de la función isNúmero retorna una matriz lógica. Cada valor de verdadero extrae el registro, que en este caso pertenece a Chile de manera parcial, o si coloco una C o una CH o una CHI se lo trae de manera parcial. Entonces, del mismo modo, en caso de que no encuentre nada, pues voy a establecer mediante el uso de la función si, el uso de la función secuencia, una fila por 3 columnas, el valor, por ejemplo, que diga que no hay datos o sin datos, por ejemplo. Entonces, en caso de que no encuentre elementos, voy a colocar acá sin datos, le pongo un punto, cierro la función si y a la función secuencia, cierro la función filtrar y listo. Mira, se trae la misma información, pero ¿qué pasa si yo vengo y le quito a esta partecita, le quito 2 caracteres a la palabra Chile? Fíjate que la búsqueda parcial sí sigue buscando sin ningún problema, en cambio la búsqueda exacta busca o no encuentra nada, busca y no encuentra nada. Si yo le sigo quitando caracteres, fíjate cómo esta lista ahora sí va creciendo. Los países que tienen C, obviamente, salen como resultado de la búsqueda. Entonces voy a colocar acá Colombia, fíjate, y luego cómo hago yo para crear esta misma fórmula en una sola, mezclando estas dos. Te voy a enseñar un truquito, fíjate, vengo aquí a la pestaña inicio y aquí en el grupito llamado portapapeles tú le vas a dar clic en la flechita y luego vienes y activas en este caso mediante las opciones, la opción que dice mostrar portapapeles de Office al presionar control C 2 veces. Vamos a copiar la fórmula del portapapeles. Vengo aquí, le doy un escape, cierro el portapapeles y seguidamente vengo aquí y copio esta fórmula sin copiar el igual. No necesito copiar el igual, le doy control C 2 veces y fíjate que aquí se copia. Luego vengo y le doy un escape, cierro nuevamente el portapapeles, vengo aquí a la búsqueda parcial y copio esta otra formulita, fíjate, con control C 2 veces, pero no voy a copiar el igual. Voy a darle control C 2 veces, fíjate. Y luego le doy escape para salir aquí del modo edición y ya la tengo dentro del portapapeles. Fíjate, yo puedo venir a cerrarlo y no pasa absolutamente nada. Y aquí voy a generar una segunda o una tercera fórmula más bien, que une estas dos. Y lo voy a hacer mediante el uso de la función si.conjunto, que ya la mayoría de personas la tienen. ¿Qué hace la función si.conjunto? Lo mismo que la función si, pero está recargada, es decir, puedo colocar múltiples pruebas lógicas y evalúa múltiples valores de verdadero. Entonces yo le voy a decir, si la celda que yo tengo aquí, que ahora es J3, como la tengo acá, mira, que es la que está guardando, perdón, J3 no, J4, que es la que está guardando el tipo de búsqueda o en el modo que yo le diga exacto o parcial, vengo y le digo así, mira, si J4, en este caso, voy a ponerlo así, fíjate que se selecciona, es igual a la cadena de texto exacta, es porque la persona me está pidiendo una búsqueda de manera exacta. ¿Qué tengo que hacer? Pues en la parte del valor si verdadero, copiar la búsqueda de manera exacta, es decir, esta fórmula. ¿Cuál es? La más cortita. Entonces vengo y la selecciono acá, le doy pegar, fíjate cómo se pega, luego le doy una coma y en la prueba lógica 2 le voy a decir si J4 ahora es igual, por ejemplo, a parcial. Entonces fíjate, tienes que copiarlo tal cual. Entonces por favor imprímeme el resultado del filtro de la otra fórmula, es decir, de la que pega el texto parcial o lo busca de manera parcial. Eso es todo, vienes y cierras, evalúas con un enter, cierras el portapapeles y por ejemplo le voy a decir que me busque esto de manera exacta. Fíjate que no cambia porque ambos filtros hacen exactamente lo mismo, pero si yo vengo y le coloco por ejemplo Colombia, fíjate que la búsqueda exacta no arroja datos, por tanto no busca datos, pero si yo vengo y la coloco de manera parcial, fíjate entonces que ahora sí está devolviendo los datos. Entonces tan simple como esto, yo vengo y voy acomodando y por ejemplo voy a buscar aquí Perú, fíjate que busco todos los datos de Perú, los voy quitando, voy a buscar por ejemplo la C, todos los países que tienen C, pues en este caso serían Colombia, México y Chile y los va filtrando porque la búsqueda parcial así lo requiere o así lo genera. Si yo vengo y le coloco por ejemplo la O, fíjate que solamente se filtran los países de Colombia y México. México y Colombia tienen la CO de manera parcial, vienen y se filtra. Si yo le quito la manera parcial y le coloco de manera exacta, pues no filtra nada. Pero si yo lo coloco de manera parcial, pues sí está filtrando. Vamos a colocar por ejemplo Colombia, fíjate, y hace el filtro de manera parcial y de manera exacta también lo desarrolla. De una manera bastante simple, hacemos un filtro en tiempo real de una tabla de datos con una cajita de texto con un control ActiveX, como el que estás viendo aquí, fíjate.
que nos permite a nosotros poder filtrar la información, valga la redundancia, a medida que nosotros vayamos escribiendo. Mi nombre es Andrés, este canal es Excel hecho fácil, espero te haya gustado, suscríbete y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.